Para iniciar, vamos a tomar algunas ideas generales que son importantes y necesitamos tener en cuenta cada vez que hablamos de por qué necesitamos mejorar la forma en que estamos enseñando a leer y escribir. Antes de iniciar, quiero que tomemos conciencia sobre algunos de los resultados que hemos encontrado hoy por hoy en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Esto no es una realidad únicamente de Guatemala. A nivel mundial se está teniendo problemas con el aprendizaje de la lectura y la escritura. Pero lo que a nosotros nos interesa es qué está sucediendo en Guatemala. En Guatemala, el 85% de los estudiantes que llegan a sexto primaria están por debajo del nivel de los aprendizajes que deberían haber logrado ya en lectura y escritura. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 10 estudiantes, más de 8 no están terminando la primaria con los aprendizajes que deben tener en relación a la lectura y la escritura. Esto es una situación seria. Esto es una situación que nos compete a todos. ¿Por qué? Recordemos que la lectura es importante porque con base en la lectura y a través de la lectura vamos logrando otros aprendizajes de otras áreas, por ejemplo, geografía, historia, matemáticas. Entonces, el aprender a leer y escribir bien nos da herramientas para lograr el resto de los aprendizajes que nos plantean las áreas del currículo. Y 8 de cada 10 estudiantes no están logrando estos aprendizajes. Retomemos un poquito de la información teórica básica para comprender de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de enseñar a leer y escribir, es necesario recordar que este es un proceso continuo, es un proceso prolongado, es un proceso que abarca varios grados y varios niveles del proceso educativo. La primera etapa del aprendizaje de la lectura es la etapa emergente. ¿Cuándo debería estar sucediendo esta etapa emergente? Debería dar inicio en los primeros momentos de la vida y estarse concluyendo poco más o menos entre los 6 y 7 años. Es decir, el nivel de educación inicial y el nivel de educación preprimaria deberían estar desarrollando la primera etapa de aprendizaje de la lectura, que es la etapa emergente. Luego tenemos la etapa inicial. La etapa inicial es el momento en el que el estudiante y la estudiante aprenden a codificar y decodificar. Eso significa que ellos en ese momento tienen el acercamiento al código de la lectura y la escritura. Aprenden a conocer ese código. ¿Cuándo debería estar sucediendo esta etapa? Debería suceder en el primer ciclo de la educación primaria, primero, segundo y tercer grado. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es frecuente que creamos muchas veces que el aprendizaje de la lectura sucede únicamente en primer grado. Y no es así. Considerando que en Guatemala, como en otros países del mundo, hay estudiantes que no llegan a ese primer grado de la educación primaria con las habilidades ya desarrolladas, es necesario prolongar el tiempo. Es necesario verificar que de la etapa emergente vienen con el desarrollo de todo el lenguaje oral para que puedan aprender esa etapa inicial, que es ese acercamiento al código. ¿Cuándo debe suceder? Primero, segundo y tercer grado. Repito y hago énfasis, es importante tener en cuenta que no solamente en el primer grado es el momento de aprender a leer y escribir. ¿Se puede prolongar? Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos perfeccionar ese aprendizaje de la codificación y la decodificación. La tercera etapa de aprendizaje de la lectura y la escritura es la etapa establecida. Este es el momento en el que se perfeccionan las habilidades superiores de lectura y escritura. ¿Cuándo debería de suceder? Cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Es decir, un estudiante que desarrolló adecuadamente su etapa emergente, es decir, todo su lenguaje oral, fue a su etapa inicial, primero, segundo y tercer grado de primaria, y aprendió muy bien la codificación y la decodificación, cuarto, quinto y sexto grado primaria deberían de ser los grados en los que perfecciona su capacidad de producir textos y de comprender la lectura. ¿Lo ha trabajado antes? Sí, pero lo perfecciona en el segundo ciclo de la primaria. No es que solamente acá se enseñe, es que lo perfecciona en este segundo ciclo de la primaria. Y la última etapa es la etapa autónoma. ¿Cuándo debería de suceder? El resto de nuestra vida. Hoy por hoy,
todos nosotros, cada uno de los momentos de nuestra vida, continuamos perfeccionando esa habilidad que tenemos en lectura y escritura. Entonces, ideas importantes de recordar: el aprendizaje de la lectura y la escritura se da por etapas, es un proceso continuo, es un proceso prolongado, una etapa precede a la otra y lo que se aprende en una etapa es determinante para continuar los aprendizajes en las etapas posteriores. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la teoría, lo establece la teoría. Hay investigaciones que se han desarrollado para definir y darnos este procedimiento de cómo se enseña y cómo se aprende a leer y escribir. ¿Cuáles son esas etapas que debemos cumplir y respetar? Ahora bien, ¿por qué necesitamos nosotros una estrategia de nivelación de los aprendizajes? Primero, como les decía hace un momento, a nivel mundial tenemos dificultades con el aprendizaje de la lectura y la escritura. 7 de cada 10 niños en países parecidos al nuestro no están logrando comprender un texto simple cuando están terminando la primaria. Eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque la función de la escuela es enseñarnos a leer y escribir adecuadamente. No es un problema único de nuestro país, pero tampoco podemos por eso decir, bueno, todos los países estamos igual. No, en Guatemala tenemos que encontrar una solución a esta situación. Este problema se ha visto agravado como consecuencia de la pandemia. El COVID vino a arreciar esas dificultades que teníamos en el aprendizaje de la lectura y la escritura. La situación ha empeorado. Esos estudiantes que pasaron 2 años recibiendo clases en línea o recibiendo clases esporádicamente, esta situación se agravó en ellos. Luego, hay otra idea que tenemos que tener en cuenta. Estamos teniendo pérdidas de los aprendizajes. Los estudiantes no están logrando las habilidades básicas en lectura, escritura y matemáticas, y eso hace que se vean afectados, interrumpidos el resto de los aprendizajes que deben lograr en todas las áreas curriculares. Es decir, no aprender a leer y escribir bien afecta los aprendizajes de las áreas de medio social y natural, de las áreas de expresión artística, de áreas como matemáticas, nos afecta en todo. Por eso es que es importante diseñar y tener una estrategia que logre nivelar esos aprendizajes. Según el Laboratorio Latinoamericano, para el que ha hecho investigaciones sobre lectura y escritura, en el año 2019, los estudiantes guatemaltecos estaban por debajo de los niveles de aprendizaje en promedio de la región. Es decir, en Latinoamérica tenemos problemas de lectura y escritura. Todos los países tienen problemas en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Pero Guatemala, según el ERCE, estamos por debajo de la región. Estamos teniendo problemas más serios de los que tienen el resto de países de la región. Entonces necesitamos tomar cartas en el asunto. Sigamos viendo por qué necesitamos una estrategia de nivelación. Ya vimos que tenemos dificultades, que no estamos aprendiendo todo lo que deberíamos lograr, todo lo que deberíamos aprender. Sigamos analizando la situación. ¿Por qué necesitamos una estrategia de nivelación? El 51% de los estudiantes de tercero primaria y el 53% de los estudiantes de sexto primaria no han alcanzado los logros que deberían tener ya en lectura y escritura. Es decir, la mitad de los estudiantes que están hoy por hoy en los centros educativos no han alcanzado esa meta en lectura y escritura. Para finalizar el primer grado de primaria, cuando terminan ese primer grado de primaria, el 30% de los estudiantes logran una lectura fluida. Solamente 3 de cada 10 estudiantes logran una lectura fluida. ¿Por qué es importante la lectura fluida? Esa decodificación fluida. Recuérdense ustedes que cuando nosotros estamos aprendiendo a leer y escribir, nuestro cerebro está preocupado en decodificar cómo suena esta letra, esta que es como curvita, suena. La maestra dijo que se llamaba S, suena. Cuando nuestro cerebro está centrado en la decodificación, no puede prestar atención al mensaje, no puede entender lo que está leyendo. Nuestro cerebro está ocupado en decodificar. Solamente 3 de cada 10 estudiantes han logrado la suficiente fluidez, la suficiente automaticidad en esa decodificación como para que su cerebro esté liberado
de prestar atención a la decodificación y pueda entonces prestar atención al mensaje que tiene el texto. Por eso es que es importante la fluidez y solamente 3 de cada 10 estudiantes la están logrando al finalizar su primer grado primario. El 60% de los estudiantes de tercer grado primario y el 85% de los estudiantes de sexto grado primario están por debajo de las habilidades que ya deberían tener logradas para asegurar que como país vamos a alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030. Es decir, hay estudiantes que no han alcanzado los aprendizajes que se requieren para que como país alcancemos esos objetivos de desarrollo establecidos. Y por último, ¿por qué necesitamos una estrategia de nivelación? Es importante recordar que los datos de los diagnósticos que se realizan en Guatemala nos están diciendo los guatemaltecos y las guatemaltecas tenemos rezago en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Estamos por debajo de los aprendizajes que deberíamos ya tener logrados en lectura y escritura. Si no solucionamos ese problema, el rezago se va prolongando y cada vez tenemos menos tiempo y menos probabilidades para lograr esa nivelación y asegurar que vamos a continuar aprendiendo dentro del resto del tiempo que nos queda en el sistema educativo. Estamos en una estrategia que lo que pretende es darnos las bases para nivelar esos aprendizajes y que eso nos sirva de plataforma para continuar aprendiendo. Sí, dos